doctor Manuel Navarro. Él es internista, endocrinólogo también, que a propósito nos va a ayudar de este tema porque hablábamos precisamente con el doctor y nos decía, y bueno, yo creo que coincidimos totalmente, que la gente sabe lo mismo del COVID que de los de la vacuna. Y para eso estamos aquí, mi querido doctor. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Yo creo que como una voz de endocrinólogo o de médico clínico que trabaja en el Hospital Luis Bernaza desde hace muchos años, lo que nosotros tenemos que saber es que la diabetes mellitus es una enfermedad inflamatoria crónica y que probablemente cuando un paciente se contamina de COVID, que tiene el mismo riesgo que cualquier persona de contaminarse. El problema es que cuando el paciente se contamina y ya está ingresado en una unidad hospitalaria, tiene mayor riesgo de llegar a cuidados intensivos y mayor riesgo de complicarse y de morirse por las complicaciones. Porque hay que recordar que la diabetes mellitus es una enfermedad trombogénica, produce trombosis. Y por el otro lado tenemos una enfermedad infecciosa, aguda, que uno de los mecanismos inflamatorios es básicamente atacar un receptor que se encuentra en las células beta del páncreas y producir también trombosis. Entonces tenemos dos cosas que realmente van a producir trombosis, que es una de las principales complicaciones, más la infección que conlleva a la gravedad y a la severidad de los pacientes diabéticos cuando están hospitalizados. Por eso dicen que entra del grupo de los vulnerables o muy vulnerables la persona diabética, doctor. Pero si nosotros nos damos cuenta, tendrían que haber muchos vulnerables. Claro. Los pacientes de edad. Otra, que la gente está con esa información. Es que lo que pasa es que los pacientes de edad, los pacientes que utilizan cortisona, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, pero lo único que está claro es que definitivamente la obesidad, la diabetes mellitus, la edad son factores de riesgo no para tener la enfermedad, sino para complicarse cuando ya la tienen la enfermedad. Entiendo, claro. Sí. O sea, no es momento de adquirirla, sino cuando ya está acá. Ahora, mi querido doctor, la pregunta del millón. ¿El diabético debe vacunarse si tiene la oportunidad? Obviamente, ¿debe hacerlo? Por supuesto. Yo creo que la vacunación debe ser para todos. Lo que pasa es que existen tantas informaciones de uno u otro lado, los que están a favor de la vacunación y los que están en contra de la vacunación, que de manera no les encuentro todavía una causa el por qué no se quieran vacunar. Quizás el problema es que en el 2020 Pfizer y la otra empresa dicen vamos a tener una nueva vacuna, pero el tiempo de evolución de la vacuna es lo que conlleva a mucha gente a tener dudas. Pero yo personalmente recomiendo la vacunación para diabéticos y no diabéticos, porque realmente creo que es la única manera de poder terminar con esta pandemia, sea por sea por la enfermedad o sea por la irresponsabilidad de la población, que a pesar de conocer los efectos deleterios que tiene esta enfermedad, sigue produciendo fiestas, sigue produciendo promiscuidad y entonces hace lo que gana la gente. Dígame una cosa, ¿hay un procedimiento, un proceso que haya para vacunarse antes del diabetes, antes de la vacunación? ¿Necesita de algo, tomarse alguna situación, alguna cosa, algún medicamento? Yo considero que es como todas las vacunaciones. Voy a producir una reacción en el paciente muchas veces no conocida, dependiendo de cada paciente. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo antes de vacunarme me tomé mi antialérgico y me tomé mi paracetamol. Correcto, y no me ha pasado absolutamente nada. Y no me dio ni fiebre, ni decaimiento, ni malestar general. Entonces muchos pacientes toman sus precauciones. Yo les digo, lo más importante es que ustedes se vacunen, porque es la única manera de poder vencer a esta enfermedad. La pregunta que ellos siempre me dicen, doctor, ¿y qué va a pasar con los años, con esta nueva vacuna? Correcto. Dije, yo no lo sé, porque ni lo saben tampoco los científicos, ni lo sé yo tampoco. Pero lo importante en este momento para poder vencer esto es vacunarse. Óigame, doctor, ¿y alguna reacción fuerte que tenga el diabético luego de vacunarse? Ninguna. ¿Algún problema con la piel? Dice, no, es que yo tengo diabetes y no sé si me vaya a cicatrizar. Yo digo que un pinchón no se va a hacer. No pasa absolutamente no pasa nada, ¿no? Eso depende de las reacciones de idiosincrasia de cada paciente. Correcto. Muchos pacientes van a un lugar y comen determinada comida, comen 10 y uno se enfermó y 9 no se les pasó nada. Ese tuvo una reacción de idiosincrasia, igual pasa con la vacunación. Entonces mucha gente no tiene absolutamente nada. Un malestar general, un problema gripal, se tapa la nariz, doctor, nada más.
Entonces, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? Por supuesto hay que vacunarse, es la vacunarse. única manera de seguir adelante y combatir y terminar esta enfermedad. Muy bien, inmunizarnos todos. Claro, que por es importante. supuesto. Muchísimas gracias, querido doctor. Es profesor también, parece Profesor de la universidad. Claro, tiene todo el arte para hacerlo. Usted ya está vacunado también, doctor. Sí, ya me vacuné. Muy bien, que tenga un excelente día, mi Muchas querido doctor. gracias, Gracias por buenos venir días. acá. Gracias a usted, Mi querida buenos días. Ursulita, vamos contigo con más aquí en Noticias de la Mañana, mi querido doctor. Peso retento, no se vaya, ahí estamos, vamos. Mi querida Ursulita, dele. Muchísimas gracias al doctor por acompañarnos y darnos toda esa información sumamente importante.